y amén. Bueno, bienvenidos una vez más. Vamos a seguir con nuestro estudio de la Epístola a los Gálatas. Vaya conmigo al capítulo 2. Vamos a terminar este capítulo en esta oportunidad. Vamos a estar analizando los versículos del 19 al 21. Gálatas capítulo 2, versículos del 19 al 21 dice la Biblia: Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. A veces me parece que el apóstol Pablo juega tanto con las palabras que si lo leemos así superficialmente nos parecería como que es un trabalenguas, pero cuando hacemos un análisis línea por línea de lo que el apóstol, inspirado por el Espíritu de Dios, quería compartirnos, nos damos cuenta de la riqueza que hay en cuanto a doctrina y en cuanto a mensaje. Por eso hemos titulado este mensaje: No desechemos la gracia de Dios, no desechemos la gracia de Dios. Y vamos a ver que probablemente a ninguno de nosotros se nos cruza por la cabeza desechar la gracia intencionalmente. Tal vez algunas personas que están peleadas con Dios o aquellos que no conocen a Dios, que no han tenido una relación personal con Él, que no han nacido de nuevo, probablemente sí tengan algún tipo de deseo de desechar la gracia porque sencillamente no saben a lo que significa. Pero nosotros no lo hacemos intencionalmente. Probablemente en algunas ocasiones cometamos el error no intencional de poder desechar lo que Dios nos ha dado. En el estudio anterior estuvimos hablando un tema, el estudio lo titulamos Vive conforme a la verdad del Evangelio, y hablamos un poquito acerca de la hipocresía. En este mismo capítulo vemos cómo el apóstol Pablo había confrontado a Pedro con respecto al tratamiento que se le daba a los judíos y a los gentiles. Y él se paró y habló cara a cara con Pedro para decirle que se dejara de hipocresías y que hiciera las cosas como que se tenía que hacer. Hablamos bastante acerca de eso y vamos a entrar ahora en la segunda parte de este capítulo, en el cual siempre seguimos con esa misma línea, y el apóstol Pablo repite todo esto que yo quisiera que analizáramos a manera de introducción paso a paso. Dice la Biblia: porque yo por la ley soy muerto para la ley. Ahí ya nos podemos detener un rato y empezar a conversar sobre esto, pero dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley. Vemos cómo el apóstol lo que está diciendo o está queriendo reforzar es la doctrina de la gracia. Él lo que está queriendo reforzarnos una vez más es el hecho de que ya no es por el cumplimiento de la ley, ya no es por las obras del cumplimiento de la ley que nosotros vamos a alcanzar la vida eterna, la justificación, el perdón de los pecados, sino que por querer cumplir la ley al pie de la letra, a veces transgredimos la gracia de Dios. Y eso es lo que él está diciendo aquí. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Dice, por la ley. Si yo no conociera, en alguna porción de la Escritura dice, si yo no conociera la ley, no supiera que lo que ahí dice es pecado. Me vuelvo pecador porque sé que eso es pecado de acuerdo a la ley. ¿Cómo les explico esto? Bueno, puede ser que nosotros vayamos en la calle o entremos a un aeropuerto, por ejemplo, y el aeropuerto tiene ciertas restricciones migratorias. Por ejemplo, usted tiene que tener una visa para entrar a ciertos países. Y si usted llega y no muestra la visa, no lo dejan entrar, sencillo. Pero si no estuviera en la ley de ese país que usted necesita visa para entrar, no habría manera de que a usted le impidieran su entrada. Entonces, la ley es lo que hace que usted sea inadmisible en ese país. No es usted, sino la ley lo vuelve inadmisible. Ahora, cuando nosotros vemos acerca de la ley mosaica, cuando estamos hablando acerca del cumplimiento de la ley, si la ley no hubiese existido, no hubieran dicho que era necesaria la circuncisión, no hubieran dicho que no era posible comer cerdo, no hubiera dicho de guardar el sábado. Sencillamente nadie hubiera guardado el sábado y no hubiesen sido pecadores porque no había una ley que se los dijera. Ahora, el apóstol Pablo lo que nos quiere decir dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley.
Estoy muerto porque ya la ley no debo cumplirla, sino debo estar bajo la gracia de Cristo Jesús. No quiero entrar en una confusión con esto porque el Antiguo Testamento para los seres humanos, para los cristianos, es un patrón de vida que debemos seguir tratando de cumplir. Sin embargo, el cumplimiento al pie de la letra del Antiguo Testamento no nos va a dar la salvación eterna. La salvación eterna es por la fe y la gracia del Señor. Y eso es lo que no debemos desechar. Eso es lo que vamos a tratar de enfocar en medio de todo lo que vamos a hablar a continuación. Es no desechar la gracia de Dios a través del cumplimiento religioso de ciertas leyes que no nos están rigiendo en este momento. Sigamos leyendo. A fin de vivir, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Esa es la finalidad del apóstol, diciendo todo este juego de palabras. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él está haciendo una figura en este momento de decir, sí estoy vivo, sí sigo estando humanamente presente en este lugar, pero ya no estoy viviendo para mi gloria, ya no estoy viviendo para mis placeres, ya no estoy viviendo para satisfacer mis deseos, sino Cristo viviendo en mi cuerpo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso está reforzando lo que recién acabo de decir. Y lo que él vivía en la carne, lo que él estaba haciendo, sus pensamientos, sus deseos, sus metas y todo lo que él se había trazado, a partir del momento en que se encontró con Jesucristo, había estado viviéndolo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. O sea, ahí nos damos cuenta de cómo él está poniendo también la doctrina más básica del cristianismo y de la fe en realizar y no desechar nunca que el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo por todos nosotros para el perdón de los pecados y declararnos justos. Eso viene a continuación. Leemos, versículo 21. No desecho la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios. Ese es un enunciado principal en el centro de todo lo que vamos nosotros a estudiar ahora. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por gusto se murió el Señor Jesucristo en la cruz y resucitó al tercer día. Eso es lo que Él nos está diciendo. No desecho la gracia de Dios, nunca voy a ver de menos la gracia a través de la fe, el perdón de pecados y la vida eterna, porque si por la ley, dice, todavía fuese la justicia. ¿Y a qué se refiere con la palabra justicia en esta porción? Está hablando de la justificación. Porque en la antigüedad, previo a Jesucristo, si nosotros cumplíamos la ley al 100%, como los fariseos lo habían escrito en otros libros de cumplimiento de la ley, entonces aparentemente estábamos justificados. Quiere decir que por nuestras buenas obras en aquel tiempo, en las buenas obras referentes al cumplimiento de la ley, nosotros estábamos quedando bien con Dios y entonces íbamos a tener la vida eterna. Pero ahora nos damos cuenta que no es así. La justificación vino, dice, a través de la muerte. De la muerte, el sacrificio, la sangre derramada, la resurrección de Cristo y ahora, por supuesto, el tiempo en el que vivimos bajo la cobertura del Espíritu Santo. Por eso dice él al final, entonces, ¿por demás murió Cristo? No, no puede ser. Por eso no debemos confundirnos con el legalismo, ni tampoco debemos confundirnos con la religiosidad dentro de la iglesia, porque nos va a empujar a desechar la gracia del Señor. Vemos que el autor Mark Twain decía, el miedo a la muerte sigue al miedo a la vida. Un hombre que vive plenamente está dispuesto a morir en cualquier momento. Y nosotros vamos a vivir plenamente en Cristo, por lo tanto estamos listos para morir en cualquier momento. Eso no va a dejar de ser difícil para nuestros seres queridos que quedan en esta tierra, pero nosotros estaremos listos a morir cuando, usando las palabras del apóstol Pablo, vivamos para Cristo a través de la fe en el Hijo de Dios. Si podemos ganarnos nosotros la salvación obedeciendo la ley, entonces la cruz está de más. Si nosotros obedeciendo la ley, siendo religiosos, con eso pudiésemos obtener la salvación eterna, entonces todo lo que hizo Jesucristo fue en vano. Esa es la idea que estamos queriendo ver. Los creyentes de hoy todavía estamos en peligro de actuar como si Jesucristo hubiera muerto en vano. ¿Cómo? Al reemplazar el legalismo judío por sus propias marcas de legalismo cristiano.
Es lo que hablaba hace un rato. Le están dando a la gente leyes extras a obedecer. Estamos apretando y apretando el cincho. Yo no estoy hablando acerca de libertad ni de evangelio light, que eso lo hemos atacado también muchas veces, pero el hecho de instituir cosas que no están en la Biblia y decir que son las leyes de la iglesia y por eso machucar a las personas, estamos entrando en un legalismo y en una religiosidad cristiana evangélica. No confían plenamente en la obra de Cristo en la cruz. Al tratar de apropiarse del poder de Dios para cambiarse a sí mismos, no confían entonces en el poder de Dios para salvarnos y justificarnos. Si pudiéramos salvarnos por ser buenos, entonces tampoco hubiera sido necesaria la muerte de Jesús. Pero la cruz, amigos míos, hermanos míos, es el único camino a la salvación eterna. No hay otro. Porque no hay otro camino dado a los hombres a través del cual podemos ser salvos que no es Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay ningún otro filósofo, ningún otro poeta, ninguna persona, ninguna figura mundial que haya muerto y resucitado excepto Jesucristo. Ese es el Dios en el que hemos creído, y ese es también la gracia de la cual nosotros no debemos desechar. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestras vidas y cómo las estamos viviendo? Sería la pregunta que debemos hacer. ¿Estamos cuidando la gracia de Dios en nuestras vidas o estamos corriendo peligro de desecharlas? Vamos a ver algunos puntos de cómo podemos hacer esto. Vivir con la determinación de una nueva vida en Cristo. Debemos vivir con esa determinación que el apóstol Pablo nos enseña en los primeros 2 versículos que ahora estamos analizando. Versículos 19 y 20. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta paradoja de la ley y su propósito, también podemos retomar un comentario bíblico acerca de esta porción que dice: por la ley Pablo tuvo conciencia del pecado, pero la ley no le dio poder alguno para vencer el pecado. De ahí que desistiera de buscar la ley como un medio para ser aceptado por Dios. El creyente, unido por la fe en Cristo en su muerte, ha muerto a la vida anterior y resucitado a una nueva vida. Este es un comentario de la Biblia Plenitud. Pero nos damos cuenta de claramente aquí que no hay herramientas en la ley que nos ayuden a vencer el pecado, que nos ayuden a vencer las mismas barreras que nosotros nos ponemos por nuestras tendencias humanas. El creyente entonces ha muerto a la ley para la ley. Así como una viuda no está ligada ya más a su esposo fallecido, si ha pasado por una situación difícil como esta, pero si lo vemos desde el punto de vista legal, ya no está atada a su esposo fallecido y puede volverse a casar en cualquier momento, porque la ley se lo permite, porque está roto ese vínculo. Así el creyente tampoco está ligado a su naturaleza pecaminosa una vez que el Señor Jesucristo muere y resucita, porque es ahí donde viene la activación del Nuevo Testamento. Y es ahí donde vienen entonces las nuevas reglas del juego, que son las que ustedes y yo estamos ahora viviendo, que es a través de la fe del Hijo de Dios. Veamos si me pueden acompañar a Romanos capítulo 7, versículos del 4 al 6. Romanos capítulo 7, versículos del 4 al 6. Vea que la inspiración del Espíritu Santo en el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Roma tiene alguna connotación similar a lo que estamos estudiando en Gálatas. Dice la Biblia, Romanos 7, del 4 al 6. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Me encanta cómo lo explica el apóstol en esta porción de Romanos capítulo 7 que estamos analizando. Nos damos cuenta que
la doctrina de la salvación eterna, de la gracia de Dios, está a lo largo de toda la Escritura, y es por eso que nosotros consideramos menester que todos nuestros hermanos en Cristo, nuestros amigos que todavía están dudando en dar ese paso de fe, puedan entender el principio de poder llamarse hijos de Dios, de poder ser seguidores de Jesús. Lo hemos dicho siempre y siempre voy a tomar el espacio para aclararlo. No estamos predicando una religión, no estamos hablando de una religión en este lugar. Lo que estamos es compartiendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, y a través de ella nos damos cuenta de que no vamos a llegar a la salvación eterna por seguir una religión, por seguir una iglesia, por seguir a una figura, ya sea sacerdote o pastor o cualquier otra figura que enseñe la palabra de Dios. Lo vamos a alcanzar únicamente a través de la fe, una fe personal en la muerte y resurrección de Cristo, y por supuesto también un ejercicio personal de arrepentimiento. Cuando yo llego a la presencia de Dios, debo saber que hay más de una cosa en mi vida la cual he hecho mal, por la cual el Señor pudo haber estado entristecido, por la cual el Señor pudo haber sido emitido juicio sobre mi vida, y que lo primero que yo necesito es arrepentirme de cualquier tipo de cosas que yo haya podido hacer, dejarla a un lado y decirle: Señor, por la fe me arrepiento, declaro que tú veniste al mundo hecho hombre, te colgaron en una cruz, resucitaste al tercer día, la sangre ha servido para limpiar mi vida, y estoy abriendo mi corazón a ti. Ese paso sencillo de fe es el cual está hablando el apóstol Pablo, tanto en la epístola a Gálatas que estamos estudiando, como también en esta porción de la epístola a los Romanos. Es así de sencillo. Hay que dar ese paso y hay que guardar la gracia de Dios como nuestro tesoro más preciado. Por eso todos los días debemos levantar los brazos al cielo y darle gracias a Dios por ese sacrificio de su Hijo Jesús. Es por eso que tenemos que siempre reconocer que como es un Dios vivo, Él va a estar con nosotros en cada paso que demos en nuestra vida. Probablemente hoy se levantó usted por la mañana y empezaron a salir las cosas mal y no fue uno de los mejores días de su vida. Pero no importa, salimos adelante, estamos aquí hoy reunidos, leyendo la palabra de Dios, compartiendo la gracia de Dios, y este día ya va a terminar. Las cosas serán mejores el día de mañana porque el Señor siempre estará con nosotros, y después, en su presencia, los días serán perfectos. Así que es necesario que ustedes y yo siempre permanezcamos en la compañía de Dios, en la compañía del Señor Jesús, y no desechemos nuestro regalo, que es la gracia de Dios. Por lo tanto, el propósito de su nueva naturaleza es vivir para Cristo. ¿Cuál es esta nueva naturaleza? Es cuando somos gobernados por el Espíritu Santo, es cuando llevamos el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida y no somos gobernados por lo que la Biblia llama la carne. Para algunos de ustedes probablemente el término no es tan común, pero cuando la Biblia se refiere a los deseos de la carne, a los impulsos de la carne, a la carne como tal, son todos aquellos deseos malsanos de los seres humanos que los empujan a poder caer en pecado. Y eso, por supuesto, está dentro de nosotros a través de lo que la misma Biblia llama la naturaleza pecaminosa. Nacemos con la tendencia siempre a hacer lo malo. Nos cuesta mucho hacer lo bueno. A eso le llama la Biblia la carne. Entonces, cuando nosotros entramos en esta relación con Dios a través de la gracia divina, empieza a cambiar nuestra manera de pensar. En este momento yo estoy acá en vivo predicando la palabra de Dios. Junto a ustedes estamos haciendo un estudio de la epístola a los Gálatas y probablemente esto para mí hubiera sido una locura hace un poquito más de 20 años. Ni siquiera se me hubiera cruzado por la cabeza. Bueno, ni siquiera se me hubiera cruzado por la cabeza que existieran los celulares hace 25 años, pero ahora tenemos un celular y estamos aquí transmitiendo en vivo a través de las redes sociales. Eso no me cabía por la cabeza, pero tampoco me hubiera cabido por la cabeza el hecho de poder predicar la palabra de Dios porque yo no estaba alineado a ese pensamiento. Pero un día el Señor Jesucristo entró a mi vida, así como ha entrado a la de muchos de ustedes, y nos ha cambiado entonces la manera de pensar. Si no, usted no estuviera conectado a esta red social, a esta hora de la noche, un día de semana.
Y es porque el Señor nos cambia nuestra manera de pensar, dejando la carne, ahora ya explicamos lo que eso significa, nuestra vieja naturaleza, y enfocados en la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Por ello, Pablo estaba en un estado de muerte continua al yo. Eso es lo que nos quiere él analizar, o quiere hacer que nosotros analicemos en los primeros versículos. El apóstol Pablo moría al yo todos los días. Es necesario que nosotros menguemos, dice, para que la gloria de Dios florezca en nuestra vida. Versículo 20, dice de Gálatas, que estamos leyendo, capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Así decía el apóstol. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bella frase, qué bello es este versículo 20, porque este sería el anhelo de todos nosotros. Todos los días por la mañana debemos anhelar el poder decir esto. Y esto no es necesario nada más que lo veamos como cuesta arriba. No es necesario que nosotros estemos diciendo, bueno, pero el apóstol Pablo y Pablo era Pablo. Yo soy yo no creo poder llegar a esa estatura, yo no creo poder decir lo que él dice. Pero yo le puedo decir a usted en esta oportunidad que todos tenemos la capacidad de poder llegar a ese nivel de fe si la cultivamos y la hacemos crecer como debe ser. Y es ahí donde nos tenemos que enfocar. Y es ahí donde viene mi cambio de pensamiento. Insisto una vez más, no es por seguir a un líder, ni es por seguir a una iglesia, el nombre de una iglesia, y no es por seguir el logotipo de una iglesia, o determinada doctrina, o determinada religión. Estamos hablando de poder entregar nuestra vida personalmente a Jesús, de poder leer la palabra de Dios, comprender lo que Dios quiere para mí a través de la inspiración del Espíritu Santo, y entonces tener esta transformación de vida, para que usted y yo podamos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. He crucificado el estilo de vida que no le agradaba a Dios. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por ende, vivía su vida terrenal en la fe en Jesús. Ese era el enfoque del apóstol. Impulsado por el amor eterno de Jesús y por su obra en la cruz, por el apóstol Pablo, por usted y por mí. Tenemos nuestro primer tiempo de participación y quiero compartir con ustedes dos interrogantes. ¿Qué opinas acerca de cómo Pablo vivía su nueva vida en Cristo y por qué opina lo que opina? Y número 2, ¿cómo cree que la mayoría de los creyentes viven su vida en Cristo hoy día y por qué opina lo que opina? Por supuesto, usted analice su respuesta a la luz de este versículo bíblico y lo que hemos hablado hasta este momento. Ahora, como segunda parte de este estudio, quiero que nos enfoquemos en cómo no desechar la gracia de Dios. Cómo tener cuidado, cómo tomar precauciones para que esto no suceda. Versículo 21, que es el último versículo con el que estamos estudiando en esta oportunidad, dice, no desecho la gracia de Dios. Esa es una contundente frase escrita por el apóstol Pablo. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces él lo que está diciendo acá es, no se confundan. No es por obras, no es por el cumplimiento de la ley, no es por el cumplimiento de las reglas que hay dentro de la iglesia, es por el cumplimiento de mi fe ante lo que el Señor Jesucristo hizo y vivir para Cristo. Estoy seguro que hay muchas cosas en nuestras iglesias que son cuestión de orden, las cuales tenemos que asumir, por supuesto. Desgraciadamente, los seres humanos somos muy desordenados, somos a veces un poco disipados, y cuando estamos reunidos en grupos grandes, tenemos la tendencia a perder la atención fácilmente. Tenemos la tendencia a, sencillamente, como no me están viendo, como no tengo una participación, entonces actúo de acuerdo a mi voluntad. Y eso genera un poco de desorden dentro de la iglesia. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos que tener orden, sobre todo cuando estamos en el templo. Y es por eso que las iglesias, para el control de los seres humanos, tiene algunas reglas específicas
que debemos cumplir para hacer que el culto al Señor, para que el culto, el tiempo de adoración, el servicio que le vamos a dar a Dios, sea de manera ordenada y se cumplan los propósitos que nos hemos planteado. De esa manera, algunas iglesias han puesto algunas reglas. Y donde quiera que usted vaya, hay diferentes reglas. Por ejemplo, usted va a algún país del Caribe y usted va a escuchar alabanza caribeña, que para algunos de nosotros al principio puede sonar un poco extraño el hecho de que usted llegue a adorar a Dios con salsa o con cumbia. Pero si usted va a algunas iglesias en México, por ejemplo, le va a parecer raro, pero usted va a llegar y va a alabar a Dios con mariachi. Pero esa es la música autóctona de esos países, esa es la música típica de esos países y para ellos está bien hacerlo así. El otro día fui a una iglesia en Europa y resulta que el pastor predicó 15 minutos y después dio un coffee break en medio del servicio y dijo, les he traído pan y les he traído café, vamos a tener una pausa de 5 minutos cada 15 minutos y usted va a salir y va a tomarse un café con pan. Pues a mí me pareció rarísimo, pero si esa es la manera en la que él mantiene el orden y la atención de su gente, pues esas son las reglas de la iglesia. Esas son reglas netamente humanas, como dije hace un momento, impuestas dentro de las iglesias para mantener el orden. Esas cosas no son bíblicas, pero sí mantienen el orden. Y cuando nosotros vamos a algún lugar, tenemos que seguir las reglas. Lo mismo sucede cuando visitamos una oficina gubernamental, cuando vamos a alguna institución privada, tenemos ahora que cumplir todos los protocolos que estas empresas o estas instituciones tienen. De esa manera, entonces, es como también en la iglesia hay algún tipo de reglas de administración y es por eso que también nos tenemos que someter. No estoy en contra de eso, se hace para el orden. Lo que no estoy hablando es sobre ese tipo de reglas, sino el seguimiento a doctrinas equivocadas, el seguimiento a creer fielmente lo que un hombre está diciendo sin siquiera ir a revisar la palabra de Dios a ver si está correcto, el seguimiento al nombre de una iglesia o a la denominación de una iglesia y entrar en batallas y en luchas sin siquiera tener conocimiento de lo que la palabra dice. Entonces, ¿qué es desechar la gracia de Dios? Bueno, la definición griega de desechar en el original significa considerar como inválido o rehusar o reconocer la invalidez de algo. Eso es lo que quiere decir esa palabra que no la puedo pronunciar en español, pero eso significa la palabra desechar. Entonces, considerar como inválida o como inválido el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario y en su resurrección, automáticamente desecho la gracia de Dios. Es por eso que no debe caber duda en nuestro corazón y en nuestra mente acerca de la verdad de la historia bíblica y del sacrificio, muerte y resurrección de Cristo. Hay personas que probablemente tienen alguna duda todavía en ¿será que verdaderamente el Señor Jesús resucitó de los muertos? Quiero decirle que arqueológicamente, históricamente, es uno de los acontecimientos más documentados. Solo está que usted puede entrar a cualquier plataforma y estudiar un poquito acerca de la resurrección de Cristo y se dará cuenta de que la ciencia misma no ha podido botar el testimonio de la resurrección de Jesús. Sí sucedió. Entonces, la primera parte que usted y yo no podemos abrazar es declarar inválida la verdad del sacrificio de Cristo en la cruz. Como punto número 2 acerca de cómo no debo de desechar la gracia de Dios es aplicar lo que creo. El creyente que desecha la gracia lo hace por medio de no reconocer la validez de la justificación de la fe en Jesús, en su obra única y perfecta en la cruz del Calvario, sustituyendo esa validez por las obras que yo puedo hacer como hombre, quitando los méritos de Cristo entonces en la cruz, la obra justificadora en la cruz, haciéndola inválida y yo diciendo, bueno, yo me voy a ganar, no por la fe, porque no estoy seguro si Jesucristo resucitó y todo lo que nos cuentan los pastores y los líderes, si es cierto o no es cierto, mejor me voy a portar bien, voy a hacer muchas obras y de esa manera voy a alcanzar la salvación. Estamos sustituyendo la gracia de Dios por lo que yo hago y eso es un pecado gravísimo. No podemos hacerlo. Nuestros ojos deben siempre estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Segundo, ¿cómo evitar cometer el pecado de desechar la gracia de Dios? Ya vimos lo que es desechar la gracia y cómo vamos a evitar
desecharla. Jamás debemos, como punto número 1, vender la verdad de Jesús y su santo evangelio. ¿Y cómo lo vendemos? Quedándonos callados, queriendo pertenecer a un grupo social, queriendo pertenecer a un grupo gremial, queriendo ser parte de lo que sea, y con tal de permanecer en ese grupo, negar la existencia de Cristo, negar el sacrificio de Jesús, negar que somos cristianos, negar que somos seguidores del Señor. Esto es vender el evangelio, esto es vender la gracia. O sencillamente, por obtener un trabajo, negar a Jesús. Qué cosa más horrible. He visto testimonios de personas que se han bautizado en otras religiones con tal de acceder a buenos puestos en sus nuevos trabajos solo porque estos están en otros países. He visto personas que han entrado en protocolos, en los procesos de bautismo en la religión musulmana, por ejemplo, solo para congraciarse con el empleador y así obtener mejores posiciones. Eso es desechar la gracia de Dios. No puede ser. Eso es pecado y es gravísimo ese pecado. No debemos sustituir el perdón de pecados por medio de la fe en la muerte del Señor Jesús por otros supuestos medios para obtener el perdón de los pecados, que estos serían las obras, los sacrificios, por ejemplo. Algunas personas creen que por sacrificarse están purgando los pecados. Hay una frase que anda en el muy popular que dice: yo me santifico en mi trabajo, yo me santifico en mi matrimonio, yo me santifico siendo buen padre o buena madre. Eso no es cierto. No nos vamos a santificar haciendo buenas obras, no vamos a santificar siendo buenos vecinos o trabajando bien. Esa debe ser consecuencia de la presencia de Dios en nuestra vida, pero no nos vamos a santificar en eso. Dios nos declara justos a través de la fe en Jesucristo y la renuncia y arrepentimiento de pecados. Dios nos da una justificación, empieza un proceso regenerativo dentro de nosotros y, por supuesto, la santidad progresiva que va a venir a consecuencia únicamente de nuestra fe en Jesús, no de nuestra fe en una religión. Presentar defensa de la fe, no importando el costo, y serle fieles a Cristo hasta la muerte, es también otra manera de no desechar nuestra gracia. Entonces, entramos a otras preguntas de reflexión. La primera interrogante: ¿quieres hacer un compromiso con el Señor que le serás fiel hasta el último respirar de vuestras vidas? Y la segunda: ¿defenderás la verdad del Evangelio evitando desechar la gracia? Todas estas preguntas deben estar en nuestra mente y en nuestro corazón, debido a que corremos peligro de cuando nosotros hacemos mucho servicio, cuando estamos enfocados en el apoyo a la iglesia, en el apoyo a las otras personas, creemos en algún momento equivocadamente que eso nos va a acceder a la salvación eterna, o que nos vamos a ganar algún prestigio, algún privilegio. Dios es bueno siempre, pero nosotros debemos creer en Él y en su sacrificio con la fe. La Iglesia de Cristo debe este día pararse firme en la verdad de la palabra y cuidar de no desechar la gracia. La pregunta es: ¿lo hará la iglesia moderna? ¿Podemos tener nosotros la seguridad, la contundencia de poder pararnos delante de otras personas y no desechar nuestra gracia? Es necesario hacerlo. Es necesario que seamos una iglesia fuerte. Es necesario que seamos una iglesia que estudia la palabra de Dios. Es necesario que seamos una iglesia que conoce el mensaje de la Biblia. Es necesario que seamos una iglesia que tiene claro el concepto del Evangelio para no caer en un error doctrinal que nos aleje de Dios, para no confundir a otras personas y, por supuesto, para no desechar la gracia. Así que les invito a todos a que tengamos cuidado en este sentido. Si alguno de ustedes que se conectó por primera vez con nosotros quiere dar ese paso de fe, de poder aceptar la gracia que el Señor Jesucristo ofrece, no la que ofrece una iglesia, una institución o un predicador, la gracia que ofrece Jesucristo. Porque la palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Es por eso que tenemos que repetir con nuestra boca el hecho del arrepentimiento de pecados y aceptar al Señor como Salvador. Por eso le invito ahí donde está que haga esta sencilla oración. Yo quisiera acompañarle. Cierre sus ojos ahí donde está y diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que veniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Es por eso que por la fe abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por la gracia. Te doy gracias por empezar una nueva vida en mí, porque haya un cambio en mi vida, en mi cerebro, en mi manera de pensar y poder tener en mi corazón la presencia del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén.